Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con un tema que es un gigante. La Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea. Un tema complejo, sin duda. Complejísimo, porque es, por un lado, un proyecto económico monumental y, por otro, un campo de batalla político constante. Y para guiarnos tenemos una serie de documentos muy interesantes. Análisis de la Comunidad de Madrid, fichas del Parlamento Europeo, del Banco Central Europeo. Y hasta un par de artículos académicos que revelan esas tensiones que no siempre se ven a simple vista. Exacto. Y la misión de hoy es desmenuzar todo este material. Sí, no solo para entender el cómo funciona la política monetaria europea, sino sobre todo el por qué se diseñó así, las batallas ideológicas que hubo detrás. Es un viaje, ¿no? Desde esos primeros sueños de una moneda única hasta los desafíos geopolíticos de hoy, que son enormes. Pues muy bien, vamos a desglosar esto. Adelante. Para entender el euro de hoy, creo que hay que viajar bastante atrás. Mucho antes de que existieran los billetes. Muchísimo antes. La idea de una unión económica y monetaria, la UEM, se propone formalmente en 1969. Pero los papeles dicen que el camino fue de todo menos fácil. No, para nada. Fue un camino larguísimo y lleno de obstáculos. Fíjate, el primer plan, que era muy ambicioso, se topa de frente con el colapso del sistema de Bretton Woods a principios de los 70s. Claro, y una inestabilidad global tremenda. Exacto. El contexto es clave. No era solo un asunto de conveniencia económica. Europa estaba lidiando con monedas que fluctuaban sin control, las crisis del petróleo. Era un caos. Y en las fuentes se menciona un primer intento con un nombre muy curioso. La Serpiente en el Túnel de 1972. Suena a película de espías, ¿verdad? Totalmente. Y fue casi tan caótico. La idea, en teoría, era mantener a las monedas europeas moviéndose juntas, como una serpiente, dentro de una banda estrecha, el túnel. Pero no funcionó. No, fracasó muy rápido. Las economías eran demasiado diferentes. La serpiente se salía del túnel a cada rato. Fue una lección dura. ¿Y cuál fue el siguiente paso entonces? El verdadero precursor, el que sí sirvió como campo de entrenamiento, fue el Sistema Monetario Europeo de 1978. Ese ya fue un intento más serio. Ahí se sentaron las bases. Creó un marco de tipos de cambio más estables y preparó el terreno para lo que vendría después. Y lo que vino después fue el gran punto de inflexión, el Tratado de Maastricht de 1991. Totalmente. Maastricht es el Big Bang del proyecto europeo como lo conocemos hoy. Ok, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque Maastricht no solo sienta las bases del euro, sino que crea la Unión Europea como una entidad política. Así es. Y lo hace con esa estructura tan particular que siempre se menciona, los famosos 3 pilares. Exacto. Y siempre me ha sonado algo, enredado, como una solución para contentar a todo el mundo. Es que lo fue. Has dado en el clavo. No era una estructura coherente, era un compromiso político. Por un lado tenías el primer pilar, el de las comunidades europeas. Lo que ya existía, digamos. Eso es. Donde los países ya habían cedido soberanía a instituciones supranacionales como la Comisión. La parte de más Europa. Exacto. Pero Maastricht añade 2 pilares nuevos. El de política exterior y seguridad y el de justicia y asuntos de interior. Y estos 2 eran intergubernamentales. ¿Qué significa eso en la práctica? Que las decisiones las tomaban los gobiernos nacionales, negociando entre ellos, no una institución central en Bruselas. O sea, los estados mantenían el control. Fue un cambio radical entonces. Uno de los documentos que tenemos lo llama un punto de inflexión. Describe la era anterior como les Trente Glorias,
los 30 años gloriosos de la integración. Claro, porque había un consenso muy fuerte en torno a un objetivo económico, el mercado común. Y con Maastricht, el proyecto se sumerge de lleno en la política. Un terreno mucho más sensible y sin ese nivel de consenso. De repente se hablaba de ciudadanía europea, de política exterior común, y claro, se establecieron esas reglas tan estrictas para unirse al euro. Los famosos criterios de convergencia. Déficit fiscal inferior al 3% del PIB, deuda pública por debajo del 60%, inflación controlada. Era la disciplina que exigían, sobre todo, los países del norte. Esta estructura de pilares tuvo que crear una tensión brutal desde el principio. Una tensión fundamental. Y uno de los artículos que tenemos se enfoca justo en eso, en el tercer pilar, el de justicia y asuntos de interior. Temas como asilo, inmigración, cooperación policial. Exacto. Temas que eran de soberanía nacional pura. Maastricht los convierte en un área de cooperación, pero los Estados miembros mantuvieron el control absoluto. Y la Comisión Europea, que era el motor de la integración, tenía un rol muy limitado. El texto la describe como un actor junior, casi un observador. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el debate central de la UE, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Los estados o las instituciones centrales? Ese es el debate. Y Maastricht fue un compromiso. Reflejaba la desconfianza de muchos países a ceder poder en áreas tan delicadas. Y eso llevó a un sistema que muchos criticaron por su falta de eficiencia, de transparencia. Y por tener un déficit democrático, porque el Parlamento Europeo tampoco tenía mucho que decir en esos dos pilares. Pero esto no duró para siempre, ¿cierto? No, por suerte no. Esto cambió con el siguiente gran tratado, el de Ámsterdam, en 1997. Que fue como una revisión y corrección de Maastricht. Correcto. Ámsterdam fue una victoria para la visión más integrada. Movió gran parte de los temas del tercer pilar, como inmigración y asilo. Al primer pilar, al supranacional. Exacto. Comunitarizó estas áreas, y eso le dio muchísimo más poder a instituciones como la Comisión y el Parlamento Europeo. Me imagino que hubo resistencia a ceder tanto control. Claro que la hubo. Y ahí es donde se consolidan las cláusulas de excepción, los opt-outs, para países como el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Creando esa idea de una Europa a varias velocidades. Justo. Otro concepto clave en cualquier debate sobre la Unión Europea. Una solución pragmática, pero que también generó un sistema más complejo. Bien, con toda esta maquinaria ya más o menos en marcha, el euro nace. Primero como moneda electrónica en 1999 y en 2002 ya lo tenemos en billetes y monedas. Un momento histórico sin duda. Pero la historia no fue un camino de rosas. La crisis de la deuda soberana de 2009-2012, según los documentos, reveló importantes debilidades en su estructura de gobernanza. Esa crisis fue una prueba de fuego. Demostró que tener una unión monetaria sin una unión fiscal y política más profunda es inherentemente frágil. Claro, tenías una única política monetaria dictada por el Banco Central Europeo. Que no siempre era la adecuada para las distintas realidades económicas de cada país. No es lo mismo la economía alemana que la griega, por ejemplo. La misma medicina para enfermedades muy distintas. Exacto. Y como respuesta, se tuvieron que crear nuevos mecanismos de rescate, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, y el BCE tuvo que tomar medidas sin precedentes. Y más allá de las crisis, los documentos hablan del papel del euro en el escenario mundial. Se menciona el deseo de alcanzar una soberanía económica. Sí, sobre todo para ser más independientes de Estados Unidos. Y eso plantea una pregunta importante, ¿no? Importantísima. El euro es la segunda moneda del mundo, pero está muy por detrás del dólar. Fortalecerlo es una ambición geopolítica. ¿Y qué implica eso? Implica reducir la dependencia de la infraestructura financiera estadounidense, como los sistemas de pago. Pero los análisis también son realistas. Dicen que el poder de una moneda está muy ligado al poder estratégico, militar y diplomático. Y ahí está el punto. Para que el euro desafíe de verdad al dólar, la UE tendría que posicionarse de forma mucho más independiente de Estados Unidos en defensa y seguridad. ¿Y eso? Eso parece lejano. Hoy por hoy, parece muy lejano. Entonces, haciendo balance, 3 décadas después de Maastricht, ¿cuál es el legado? Por un lado, fue un paso clave hacia lo que el tratado llama una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Sin duda,
Pero hay otra perspectiva, muy crítica, en uno de nuestros textos. Sostiene que Maastricht desató un proceso de centralización y homogeneización, que en lugar de fortalecer a Europa, debilita su mayor activo, su diversidad. Exacto. Esa idea del lema In varietate concordia, unida en la diversidad. Y esa visión argumenta que los Estados miembros han ido perdiendo poder, hasta el punto de cuestionar si siguen siendo los dueños de los tratados. Es el núcleo del debate actual, ¿no? Si la UE se ha centralizado demasiado, ignorando el principio de subsidiariedad, que dice que las decisiones deben tomarse al nivel más cercano posible a la ciudadanía. Entonces, ¿qué significa todo esto? La historia de la política monetaria europea es la historia de una tensión constante Entre la soberanía nacional y la integración supranacional. entre la diversidad y la unidad. Y los documentos nos muestran que cada paso, desde Maastricht hasta hoy, ha sido un compromiso negociado, a menudo con visiones opuestas sobre el destino final del proyecto. Y aquí dejamos una idea para la reflexión. Uno de los documentos describe la creación de la Unión Bancaria, que centraliza la supervisión de los bancos a nivel europeo, como el cambio más significativo en la historia de la integración europea desde la llegada del euro. O sea, un paso más hacia la centralización después de la crisis. Un paso enorme. Y a medida que la UE se enfrenta a nuevos desafíos, la pregunta fundamental sigue siendo la misma que se planteó en Maastricht. Y es si la respuesta será buscar más integración y centralización. ¿O será reforzar el papel de los estados en un marco de cooperación más flexible? La respuesta definirá el siguiente capítulo de este fascinante objeto político no identificado que es la Unión Europea. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.